Ahora vamos a ver el patrón de diseño Decorator. El patrón Decorator es un patrón estructural que permite agregar responsabilidades a objetos de forma dinámica. ¿Bien? Agregarle y quitarle ciertas responsabilidades que estos objetos puedan hacer ciertas acciones, o cuando le sacamos el decorator, la decoración, dejan de poder hacer esas acciones. Bien. Decorator viene a ser una alternativa a la herencia. Bien, nosotros podemos hacer que un objeto tenga más responsabilidades, pueda hacer más acciones, tenga más métodos, más funcionalidad, mediante la herencia. Hacemos un objeto padre simple y los objetos que heredan, las clases que heredan, tienen determinadas funcionalidades. El decorator nos permite hacer lo mismo, pero con la ventaja de que es dinámico, ¿bien? Es en tiempos de ejecución. Entonces podemos agregarle esta funcionalidad y sacarle esta funcionalidad. ¿Cuál es la motivación? Bien, exactamente eso. Muchas veces uno quiere que un objeto pueda hacer más cosas de las que hace normalmente, y no una clase, ¿bien? Que la clase sea lo más simple posible. Y estas funcionalidades se quiere que se agreguen y se quiten de forma dinámica en tiempo de ejecución. ¿Cuándo se debe usar el decorator? Cuando hay que agregar esta responsabilidad a los objetos de manera dinámica y transparente. No quiero que se entere por debajo los que usan estos objetos que tienen esta funcionalidad agregada. Cuando se quiere suprimir la responsabilidad de los objetos, yo quiero que un objeto haga algo en un momento, pero después quiero que no haga más eso, que no pueda ejecutar más esa acción. Y cuando no es práctico utilizar herencia, cuando la estructura del código utilizando herencia queda demasiado compleja, con Decorator podemos sacar esas funcionalidades. ¿Cómo es la estructura? Entonces, hablando del diagrama de clases, vamos a tener un componente, que es el componente genérico, que va a ser abstracto y el cual nosotros vamos a utilizar como patrón, ¿bien? Como clase abstracta de la cual vamos a heredar y vamos a implementar diferentes cosas. Después vamos a tener los elementos concretos. Los elementos concretos son los que van a ser nuestros objetos, los que vamos a utilizar. Después vamos a tener los decorators, que también van a heredar de la clase component, como los elementos concretos, pero a la vez van a contener internamente algo del tipo component. Bien, ¿cuál sería nuestro objetivo? Que este decorator sea un tipo component, pero a la vez contenga a un elemento concreto. Entonces, cuando nosotros hablemos con el decorator va a hablar con nuestro elemento concreto. Y bueno, y de este decorator podemos tener decorators concretos, bien, los objetos ya instanciados. Entonces, acá está un poco más detallada la información. El componente va a definir la interfaz de los objetos y cuáles son las responsabilidades. Y esos objetos pueden tener responsabilidades añadidas, quiere decir que pueden ser decorados. Los componentes concretos son los objetos que nosotros vamos a usar y a los cuales le vamos a agregar estas responsabilidades, estas nuevas funcionalidades. Después vamos a tener los decorators, que van a implementar la interfaz de component y van a delegarle a un componente concreto funcionalidad. Y el concrete decorator, que es la que añade una responsabilidad en sí. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es este ejemplo. Vamos a tener una clase abstracta shape, que ya estuvimos usando varias de elementos gráficos y eso. Bueno, vamos a hacer una shape, vamos a hacer una square y un circle. ¿Bien? Un círculo y un cuadrado. Cada una de estas clases van a heredar el método draw y lo van a implementar. Bien, vamos a hacer un draw que diga soy un círculo y este que diga soy un cuadrado. Y vamos a tener un decorator, que el decorator tiene que contener un shape. Y a la vez este decorator lo que va a hacer es a este cuadrado y a este círculo agregarle la posibilidad de que tengan color. Bien. Y ya que estamos, vamos a hacer otro decorador más que permite agregar transparencia también para hacerlo un poco más interesante. Y este decorator
va a tener que implementar también este draw. Entonces este va a decir soy una shape de color tal. ¿Bien? Entonces vamos a la demo. La demo entonces vamos a partir de un programa vacío como todos los otros y vamos a arrancar entonces con nuestra clase abstracta para poder hacer las herencias. Por lo tanto, acá vamos a tener una clase que sea shape y de acá vamos a usar el único que tenía el shape, si recuerdan, es el draw. Entonces vamos a hacer un virtual draw paréntesis, paréntesis, no le vamos a pasar ningún programa, va a ser, perdón, va a ser el tipo void y va a ser pura virtual, ¿bien? Entonces va a ser puramente virtual. Una vez que tenemos esto, vamos a implementar entonces una nueva clase que se llame círculo y esta clase círculo va a heredar de shape. ¿Bien? Ahí vamos a tener nuestra clase círculo. Por las dudas, vamos a hacer esto público desde ahora. Entonces nuestra clase círculo, ¿qué va a tener? Va a tener una variable privada que va a ser el radio del círculo. ¿Bien? Va a tener su constructor, así que lo vamos a generar con el generador de constructor. Y vamos a tener también como método público el draw. Bien, tenemos que implementar el draw, su botón derecho, generar override function draw. Bien, creo que esos de los menús no quedan grabados, pero bueno. Entonces, ahora tenemos nuestra función draw, tenemos nuestro círculo que inicializa con el radio y tenemos nuestro draw que lo que vamos a hacer es hacer un simple cout, soy un círculo de radio y nada más. Bien, entonces ahí tenemos nuestro círculo. Bien, entonces lo próximo es hacer alguna otra clase. Vamos a hacer un cuadrado para hacer el ejemplo. Entonces lo voy a hacer exactamente igual. Cuadrado va a tener un lado, por lo tanto lado y soy un cuadrado. Bien, entonces tenemos ahí nuestras dos clases, círculo y cuadrado, las dos heredan de shape y ya los podemos probar. Podemos hacer un círculo C que le vamos a pasar un radio de 20. ¿Bien? Y podremos hacer c.draw y eso debiera mostrar que soy un cuadrado. Vamos a darle play, vamos a ver si funciona. Perdón, es un círculo, soy un círculo de radio 20. Podríamos hacer nuestro cuadrado, ¿sí? Cuadrado de lado 10. Y a este cuadrado decir cuadrado.draw. Y ahora tenemos, acá no estamos poniendo el enter, así que lo vamos a poner acá. Cout ml. ¿Bien? Entonces estoy teniendo nuestro círculo y nuestro cuadrado. Bien, tenemos esto que es lo que hemos implementado. Vamos a hacer el decorador. Bien, vamos a implementar el primer decorador, que era el que le daba color. La idea de este decorador es que podemos tener un círculo o un cuadrado con colores. Entonces vamos a crear nuestra clase. Vamos a llamar shape color. Este shape color va a heredar de público, todo lo público de shape. ¿Bien? Y eso decía que los decoradores heredan de lo mismo clase abstracta. Entonces, ¿qué va a tener el decorador? Va a tener una string con su color. ¿Bien? Va a tener como público un constructor, que ya lo vamos a hacer, y va a tener su implementación de draw. ¿Bien?
Bien. ¿Qué hace falta para que esto sea un decorador? Tiene que incluir adentro algo de la clase shape. Bien. Entonces, acá adentro vamos a hacer una referencia a un shape. Entonces, nuestro decorador va a tener estas dos variables privadas. Y lo que vamos a hacer es generar un constructor donde le pasemos las dos cosas. Bien, vamos a generar un constructor que le vamos a pasar el color de la string, el shape, y va a guardar esas dos cosas. Bien. Entonces, cuando creemos un decorador, le vamos a pasar a alguna de las otras shape un color y vamos a hacer que lo dibuje. Por lo tanto, lo que va a hacer es llamar a la funcionalidad de la clase, primero que contiene, del objeto que contiene, de la forma del objeto que contiene, en este caso un shape, una forma en particular, y después va a hacer su propio movimiento, que va a ser decir que ese cuadrado es de color y vamos a pasar el color. Para hacer esto un poco más homogéneo, vamos a terminar acá sin espacio, así que envíen los mensajes y acá le vamos a poner el espacio. Entonces, si dice soy un cuadrado de radio, el decorador va a decir de color y el color. Bien, así queda homogéneo el mensaje. Entonces ahí tenemos nuestro decorador. Este decorador lo que va a hacer es, aparte de dibujar una forma, hacerla de un color en particular. Bien, acá ya la funcionalidad será particular de cada uno de los cosas. O sea, acá ya podemos crear nuestro shape. Tenemos nuestro círculo C, vamos a agarrar y lo vamos a decorar. Bien, lo vamos a hacer que tenga color. Entonces vamos a crear un shape color. A este shape color le vamos a pasar el círculo. Primero que todo digo el color o el círculo. Primero que todo el color. Entonces lo vamos a decir, vamos a hacer una que sea rojo. Color rojo y va a ser el círculo. Bien. Entonces ahora tenemos nuestro shape con shape color. Bien. Ahora vamos a ver cómo se comporta este shape color. ¿Bien? Shape color. Tenemos que hacerle un cout. Shape color.draw. Lo vamos a dibujar. Y cout, vamos a hacer el NL para que termine bien la línea. Entonces, ahora creamos un shape color. Quiere decir que vamos a decorar la figura círculo y lo vamos a pintar de rojo. Por lo tanto, este shape color ahora tendría que decir soy un círculo de color rojo. Bien, vamos a ver si eso es así. Y tenemos que soy un círculo de radio 20, soy un cuadrado de radio 10, soy un círculo de radio 20 de color rojo. Bien, es este mismo círculo que habíamos creado, pero le agregamos que es de color rojo. Bien, acá me había quedado mal esto, acá tienen que quedar los espacios. Bien, entonces ahora tenemos un decorador que le da color. Vamos a crear otro decorador que le dé transparencia. Bien, shape transparente. Va a ser heredado de shape. Y tenemos que de vuelta, ¿cómo vamos a hacer la transparencia? Vamos a hacer que sea un entero. Transparencia. Y como es un decorador, tiene que contener a objetos de su tipo. Entonces, vamos a hacer que contenga a shape. Vamos en la parte pública, entonces, a tener un dibujo, un dibujar, que lo que vamos a hacer es mostrar la transparencia. Transparente al, entonces va a quedar soy un cuadrado de radio 20, transparente al 50%. Bien. Con eso tenemos nuestro shape, lo único que estaría faltando es el constructor para pasarle qué transparencia y qué clase va a decorar. Bien, recordemos que este es el decorator. Entonces vamos a hacer un generate constructor, le vamos a decir que genere las dos cosas y listo. Bien, tenemos shape transparente con transparencia y shape. Bueno, vamos a probarlo. Tenemos un círculo
que lo habíamos pintado de color rojo. Tenemos un cuadrado que no le habíamos hecho nada, así que lo vamos a hacer al cuadrado. Shape transparente. ¿Qué transparencia le vamos a poner? No sé, 50%. Y que vamos a decorar el cuadrado. Bien, entonces ahora podríamos hacer lo mismo que esto acá. Este lo vamos a llamar shape transparente. Bien. Entonces acá vamos a mostrar el shape transparente. Ahora vamos a dibujar el círculo, el cuadrado, después el círculo rojo, el cuadrado transparente. Por lo tanto tenemos el círculo, el cuadrado, el círculo de color rojo, el cuadrado transparente. Y hay algo que podemos hacer que es decorar como un decorador desde la clase shape. Podemos decorar un decorador. Entonces podríamos hacer un shape transparente. Le vamos a poner un nombre un poco más informativo. Hacer un círculo rojo transparente. Bien. Por lo tanto, vamos a hacer transparente el shape color este. Por lo tanto, vamos a decir que quiero una transparencia del 20% y vamos a decorar el shape con color. Bien, este que ya era un decorador. Por lo tanto, si ahora llamamos a este decorador, nos debería decir soy un círculo de color rojo transparente al 20%. ¿Por qué? Porque estamos decorando un decorador. Esta es la shape, este es el objeto concreto. Este es el primer decorador que contiene a esta shape. Pero como este decorador es también herencia de clase shape, lo podemos tratar como un shape. Entonces creamos un shape transparente que le agregamos ese decorador, haciendo que sea parte transparente al 20%. ¿Bien? Ese es el decorator y bueno, es muy útil para poder cambiarle funcionalidades a un objeto sin tener que recompilar el programa por un lado en tiempo de ejecución y en cualquier momento.